Hola, buenos días, tardes, noches, esto dependiendo de la hora en la que me estén viendo. Yo soy Horacio Corral Yáñez y hoy vengo a exponer el ejercicio 2 de la tercera parte del examen del segundo parcial. Así que sin más que decir, creo que podemos comenzar. Muy bien, el problema 2 nos dice lo siguiente, nos dice suponga que f es analítica en A igual a z, r de z mayor a 1 y que la derivada parcial de u con respecto a x más la derivada parcial de b con respecto a y va a ser igual, esto es una derivada parcial, arreglado, igual a 0 en A. Demuestra que existe una constante real c y una constante compleja d. Esto es lo que nos está pidiendo, una real c y una compleja d, es todo lo que estamos buscando. Tal que f de z es igual a menos i cz más d en A. Antes de comenzar tenemos que tener en cuenta ciertas cositas, las cuales son que nuestra z pues, se escribe de la forma x más y nuestra f de z se escribe de la forma u más ib. Y también tenemos que recordar nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son, que nos dicen que nuestra derivada parcial de u con respecto a x es igual a nuestra derivada parcial de b con respecto a y que nuestra derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual a nuestra derivada parcial de b con respecto a x. Ahora bien, escribimos nuestra ecuación f de z sustituyendo nuestra z y nos queda que f de z es igual a menos ic multiplicando a x más y más d. Ahora aquí pues es fácil, ¿no? La multiplicación, tenemos menos ic que multiplica a x y tenemos a menos ic que multiplica a y más d. Esto nos va a dar positivo y nos queda de esta forma, ¿no? Nuestra función f de z ahora nos queda de la forma menos icx más y más d. Ahora bien, esto lo escribimos ahora en nuestra forma u más ib, o más bien lo acomodamos en nuestra forma u más ib, o sea, los complejos de un lado y los complejos de un lado y los reales del otro, ¿verdad? Ahora sí, escribiendo nuestra forma f de z en la forma u más ib, nos queda que f de z es igual a y más d, que esta es u y esta es b. Aquí podemos observar que u está dependiendo siempre de y, solamente de y que b está dependiendo solamente de c. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, podemos saber que nuestras derivadas parciales de u con respecto a x nos va a dar 0 y que nuestra derivada parcial de b con respecto a y nos va a dar de igual forma 0, ¿verdad? Esto cumpliendo lo que nos decía que la suma de la derivada parcial de u con respecto a x más la suma de la derivada parcial de u con respecto a x más la derivada parcial de b con respecto a y va a ser igual a 0. Eso nos da... esto no lo cumple, ¿verdad? Vaya. Y aquí tenemos que nuestra derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual a menos nuestra derivada parcial de b con respecto a x, por lo que la constante que tenemos aquí volando va a ser igual a 1, a nuestra constante que tenemos aquí. Y esto nos sirve para agregar una constante a nuestra u, ya que esto sería básicamente como si estuviéramos agregando un 1. Y bien, con esto en cuenta pues podemos escribirlo así, ¿no? U es igual a c de y más d. Y nuestra b va a quedar igual, ¿no? B va a ser igual a menos x menos ax. Ahora, como agregamos esta constante que no afecta en absolutamente nada a nuestras derivadas parciales y nuestra función va a seguir comportándose igual, nosotros podemos agregar también una constante d, la cual tampoco va a estar afectando a nuestra función y tampoco en nuestras derivadas parciales terminarán afectando. Ojo, ahora esta constante d va a ser completamente diferente, o sea, d1 va a ser diferente a d2. De igual forma, pues si derivamos parcialmente en x, nos va a seguir dando menos c, y si derivamos parcialmente en y, nos va a dar 0, ¿no? Igual acá, no va a seguir... aquí me faltó la c, aquí tenemos una c. Ahora bien, tenemos nuestra nueva u y nuestra nueva b. Y si las escribimos en la forma f de z igual a u más ib, tenemos lo siguiente, que f de z va a ser igual a cy más d1 y que nuestra y va a ser igual a menos x más d2. Aquí ya podemos observar nosotros que sí existe una constante c
en los reales, porque recordemos que esta es nuestra U y nuestra U pertenece a los reales. Y esta es nuestra C, ya que pues está multiplicando por nuestra C. Esta es nuestra B, ya que nuestra B. Y esta es pues, en los complejos, ¿verdad? Así que podemos observar que sí existe una C en los reales y sí existe una D constante en los complejos. Ahora bien, con esto ya quedaría demostrado. Ya si queremos ponerlo un poco más rimbombante, podemos hacer aquí esta pequeña algebrita acomodando las Cs con las Cs y las D con la D para que nos quede de esta manera. Es sencillo, simplemente pues aquí factorizamos. Bueno, lo hago. F de Z es igual a, aquí vamos a ver C con C, C de Y menos ICX más D1 más D2. Aquí simplemente factorizamos una I y una C para que nos quede de esta forma. Menos I, C, lo multiplicamos, nos quedaría X más Y y ya, ¿no? Más D1 más I, D2. Aquí ya tenemos nuestra D constante en los complejos y aquí tenemos nuestra C. Sí, aquí tenemos ya nuestra C constante en los reales. Así que sin más que decir, esto fue todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Bye.